Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos, un viernes más. Ya estamos a punto de terminar esta semana. Se ha ido muy rápida esta semana y también ya se fue muy rápido este mes de junio. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del CECOSICI y del Colegio de Abogados Procesalistas, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los que nos siguen. Como siempre, es un placer estar transmitiendo en este viernes. Frida, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor, muy contenta porque se llevó a cabo el primer Congreso Estudiantil de Derechos Humanos, hace algunos minutos acaba, y pues muy contenta de recibir al doctor Eliseo Muñoz Mena. Vamos a presentarlo. Es doctor en investigación de juicios orales, académico e investigador del Sistema Estatal y del Sistema Nacional de Investigadores, autor del libro Principios de los Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Actualmente es director de Asuntos Indígenas en Reclusión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Eliseo. Bien, ya. Ya. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Gracias. Pues de igual manera, un gusto ver aquí a mi amigo, el doctor Alfonso Martínez Lascano, tan activo como siempre. Veo que sale de una y entra en otra. Frida Natareno, un gusto de saludarte y muy agradecido por la invitación. En verdad es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias. Y es tu casa, la Universidad Autónoma de Chiapas, donde estés, pues de una u otra manera, recuerdo, y la verdad parece como si fuera ayer, que nos veíamos todos los viernes y sábados en la Facultad de Derecho para estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, la primera generación, ¿no? Un grupo selecto de compañeros, y ahí nos conocimos y hemos hecho una muy buena amistad y hemos coincidido en que nos gusta la actividad académica y nos gusta la línea de investigación de los derechos humanos, y hemos estado analizando, mi querido Eliseo Muñoz, mi querido doctor, ya en varias actividades lo que ha representado esta primera década de los derechos humanos en México a partir de la reforma, pero también por la importancia del tema, hemos considerado que hay que escuchar a más voces, darle más espacio, así que te diría, para empezar, invitamos a todos los que nos siguen en Facebook Live, a todas, que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, las porras que el profesor Eliseo Muñoz Mena siempre trae, mucha porra, tiene muchos seguidores, muy adeptos, es un profesor también muy inquieto y muy querido. Así que, ¿cuál sería tu primera evaluación sobre esta primera década respecto a la reforma, mi querido doctor? Me parece que el hecho de que haya existido una reforma constitucional el 10 de junio del 2011, me parece que es una acción loable de ser aplaudida, que incluso fue aplaudida a nivel internacional, tanto por el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos como el Sistema Interamericano. No obstante, me parece que hay muchos temas y muchos tópicos en los que hay que reforzar, en los que hay que avanzar, que esa es la finalidad de platicar el día de hoy de algunos temas, algunos retos, algunas deudas. Me parece que hay una serie de deudas, más allá de la reforma constitucional que, como insisto, loable, plausible. Me parece que hay hay deudas todavía en favor de las personas en el Estado mexicano. ¿Y qué palabras, qué adjetivos de deudas, retos, ¿no? ¿Cuáles serían algunas deudas? Y ya que has mencionado algunos retos que tú consideras que esta reforma que estamos celebrando en este mes de junio serían los más destacados. Bueno, en primer lugar, me parece que pese a la importancia que tuvo la reforma el 10 de junio del año 2011 y también a los avances que se generaron
me voy a enfocar ahorita en el Poder Judicial de la Federación, al haber interpretado como derivado del expediente Vario 912, diagonal 2010, me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un ejercicio bastante considerable en razón de posicionar a los tratados internacionales y a los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dentro del parámetro de control de regularidad constitucional en México. Pero me parece que esos ciertos avances que se generaron con motivo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912, diagonal 2010, me parece que tuvieron un pequeño revés en el 2013 al resolverse la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, en la cual, en esta contradicción de tesis, se estableció que un criterio, desde mi punto de vista, bastante cuestionable, un criterio que atenta contra la propia reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, que es aquel que establece que el parámetro de control de regularidad constitucional lo constituyen los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, pero cuando exista una restricción expresa en el texto constitucional, habrá de estarse a lo que dice el texto constitucional. Me parece que esa es una decisión muy grave, e incluso es una decisión que prácticamente fue cuestionada en el informe especial del relator sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en la Misión México en 2013 de la ONU. En este informe, el relator lo que establece es que pretender minimizar el valor que tienen los tratados internacionales y los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por supuesto que implica un revés, y esa parte de considerar que las restricciones expresas a derechos humanos previstas en la Constitución deben de prevalecer aún en contra del propio principio pro persona, aún en contra de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aún en contra de la jurisprudencia y opiniones consultivas que emite este órgano dentro del sistema interamericano, me parece que de cierta manera resulta grave. Y esto, al menos desde mi punto de vista, implica dos cosas. Una, que prácticamente con esta decisión de restricción expresa a derechos humanos en el texto constitucional, se permita que subsistan a la fecha figuras restrictivas de los derechos humanos, por una parte, y dos, también es un aliento para que estas restricciones a derechos humanos sigan prevaleciendo en el texto constitucional. Para muestra, me parece que podemos aludir al arraigo. El arraigo es una figura que desafortunadamente subsiste en nuestro texto constitucional y es contrario a estándares internacionales. Dos, en el propio artículo 38, fracción segunda de la Constitución Política Mexicana, se refiere que cuando una persona esté sujeta a un proceso penal, se le van a suspender una suspensión de sus derechos ciudadanos, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedaría ahí la propia presunción de inocencia que está reconocida en el texto constitucional? Y por otra parte, también me parece que este criterio de restricción expresa a derechos humanos también ha motivado a que el propio Congreso Constituyente, el propio Poder Constituyente, en últimas fechas, pues esté dando a la tarea de ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Me parece que esta prisión preventiva oficiosa en nuestro texto constitucional es, digamos, alentada por esta restricción, por este criterio de restricción expresa a derechos humanos en el texto constitucional. No obstante, el propio Congreso ha insistido en aumentar este catálogo. Y en ese sentido también la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en enero del 2019 observó al Estado mexicano y alertó al Estado mexicano de que ese aumento en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa prácticamente se traduce en una violación a la presunción de inocencia, se traduce en una pena anticipada y además
se traduce en una intromisión por parte del Poder Legislativo en decisiones que deben de ser exclusivas del Poder Judicial, puesto que la prisión preventiva está prevista en la legislación, en el propio 19 constitucional, está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y es a un juzgador al que en un caso concreto le debería de ser competente determinar a qué persona, por qué delitos y en qué caso concreto se le aplica o no la prisión preventiva oficiosa, por decir lo menos, estimado. Excelente. ¿Por qué será que coincidimos en estas observaciones que quizás no requieren de una inteligencia, vamos a decir, demasiado grande, porque es tan evidente estas violaciones que acabas de mencionar, que inclusive van contra el propio texto de la Constitución, ¿no? Que establece el principio pro homine en el artículo primero, que a eso se refiere el texto que has publicado, que ha tenido mucha aceptación en el ámbito de la investigación. Yo quisiera que, aprovechando que has tocado dos decisiones de la Corte, nos platicaras algunos de los estudiantes, pues hoy en expediente varios, ¿verdad? Y cómo que un expediente varios y por qué la Corte Mexicana en esta primera etapa a la que hacías mención emite este expediente varios. ¿A qué se refería? ¿Por qué se le ocurrió a los ministros de repente? ¿O cuál fue la causa por la que tuvo que empezar a cambiar esa forma de operar jurídica? Ok. Me parece que habría que considerar aquí que en un primer momento, si estamos hablando de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, me voy a permitir también comentar, estimado amigo, que precisamente en el 2003, ¿no? El alto comisionado de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México le recomendó al Estado mexicano la necesidad de incluir en el texto constitucional el concepto de derechos humanos, primer punto. En un segundo punto, en un segundo rubro, también le recomendó, además de incluir el concepto de derechos humanos, otorgarle un valor fundamental y preponderante a los tratados internacionales en el Estado mexicano. Entonces, empiezo por esta parte. ¿Por qué? Porque finalmente esta reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, de la cual tanto hemos hablado y que se materializó en esta fecha, digamos que tampoco se la sacó de la manga el constituyente mexicano. Obedeció a exigencias de instituciones, de organismos protectores de los derechos humanos internacionales, y para muestra, como lo he dicho, el alto comisionado de las Naciones Unidas, quien desde el 2003 hizo, entre muchas otras observaciones, una relativa y exclusiva al tema de los derechos humanos. Bueno, y finalmente, entonces, nos encontramos con la reforma el 10 de junio del 2011. Ahora bien, también recordemos que el Estado mexicano, independientemente de la reforma del 10 de junio del año 2011, ya había aceptado desde fines del 98 e inicios del 99 la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, toda vez que previamente también ya había asignado aceptado, se había adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 98-99 acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y es así como a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se empiezan a generar alguna serie de casos, alguna serie de juicios en contra del Estado mexicano en el seno de este sistema regional de protección de los derechos humanos, que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Pues bien, en el 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite una sentencia donde condena al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco versus México. Esta sentencia es dictada en contra de México, en la cual le impone una serie de obligaciones, pero aquí sucede también algo muy importante.
y tenemos aquí también ya de intermedio esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y lo que se cuestiona la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitirse esta sentencia por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco es si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía o no alguna obligación derivada de esta sentencia, ojo, emitida en contra del Estado mexicano. Habría que recordar que en términos del artículo 49 constitucional, el supremo poder de la Federación para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. De tal manera entonces que, como decía mi compañero Lascano hace un momento, usando una lógica, pues me parece que una sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que obliga al Estado mexicano, de facto obliga al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial en el ámbito de sus competencias. Pues bien, este cuestionamiento que en efecto se hace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a los efectos de la sentencia en el caso Rosendo Radilla Pacheco generó que se formara este expediente que se denominó Expediente Varios 912 diagonal 2010, en el cual, entre otras cuestiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sometió a consideración del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuáles eran los alcances de esta sentencia en contra del Estado mexicano y particularmente cuáles eran las obligaciones que le incumben o le incumbían al Poder Judicial de la Federación. Y ojo, habría que considerar aquí que uno de los tópicos que se generaron en torno a esta sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, es que el señor José Rosendo Radilla Pacheco, en 1974, fue objeto de una desaparición forzada de personas. Y lo que sucedió, palabras más, palabras menos, es de que con motivo de esa desaparición forzada de personas, quienes cometieron este ilícito, los presuntos responsables del mismo, fueron objeto de enjuiciamiento por parte de la jurisdicción militar. No obstante, habría que considerar que en este hecho, en la desaparición forzada de don Rosendo Radilla Pacheco, pues intervino un militar e intervino un civil, es decir, una persona que no pertenece al fuero militar. En este sentido se desarrolla esta sentencia a efecto de cuestionarle al Estado mexicano el hecho de por qué un militar, habiendo cometido un delito contra un civil, fue juzgado por la jurisdicción militar. En ese contexto se da esta sentencia. Ahora bien, me parece que lo importante de este expediente Varios 912, diagonal 2010, es la serie de conclusiones a la que llegó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la sentencia en el caso Rosendo Radilla Pacheco, y por supuesto que esto sirvió de precedente para establecer cuál es la ruta y cuáles son los efectos que se tenía que seguir en el Estado mexicano a partir de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y me parece que, lo comentaba yo en un primer momento, uno de los aspectos plausibles de este expediente Varios 912 diagonal 2010 es que se determinó lo que actualmente conocemos como control de convencionalidad difuso ex oficio. Esto es la obligación que tienen las autoridades del Estado mexicano, y ojo, y me refiero en este caso a los jueces que no realizan funciones de control de constitucionalidad. Recordemos que en México, dentro de los modelos de control de constitucionalidad, tenemos un modelo de control constitucional concentrado en su mayoría en entes del Poder Judicial de la Federación, cuando se determina la violación o no al texto constitucional a través del juicio de amparo, a través de la acción de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, del juicio de revisión constitucional electoral. Ojo, aunado a este modelo de control constitucional concentrado que ya existe en México, a través de esta resolución del expediente Varios 912 diagonal 2010, se estableció también la existencia de un control de convencionalidad
en su modalidad difusa ex oficio. Esto es, que aquellos jueces que propiamente no realizan una función de control de constitucionalidad tienen la obligación de no aplicar o de inaplicar una norma de nuestro derecho doméstico, una ley secundaria, una norma de nuestro derecho interno, cuando esta norma contravenga a los tratados internacionales. También se estableció, entonces me parece que este tema relacionado con el control de convencionalidad difuso ex oficio es toral en la actualidad para la defensa, para la protección y la garantía de los derechos humanos. Así también se estableció, ya voy cerrando tu pregunta, estimado, también se estableció que las resoluciones, que el contenido, los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de los que el Estado mexicano fuese parte, serían vinculantes para el Estado mexicano. Y que aquellos en los que el Estado mexicano no fuese parte, por supuesto que también son criterios orientadores para quienes administran y procuran justicia en el Estado mexicano. Me parece que esas son, entre muchas otros puntos, la relevancia y la importancia que tiene esta resolución del expediente Varios 912, diagonal 2010. Y ojo, que se emite en el marco precisamente de haberse emitido recientemente la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011. Entonces me parece que esta resolución vino a armonizar y vino a poner sobre la mesa cuáles eran los efectos de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la luz de la reforma del 10 de junio del año 2011. Muy bien, excelente, la verdad es muy bien desarrollado, muy sencilla la explicación, pero demasiado profunda, mi querido doctor. Sencillo porque es clara, a eso me refiero. Es interesante este cambio que hace la Corte Mexicana en el primer momento, que bien has señalado como resultado del caso Radilla Pacheco, dictado por la Corte Interamericana en el 2009, establece en el artículo o en el párrafo 339, si no mal recuerdo, esta obligación del control difuso de convencionalidad. Pero fíjate, tratando de compararlo con lo que habías mencionado sobre las restricciones constitucionales. Ya la Corte Mexicana, antes de varios a que te has referido, varios 912, ¿no? Había establecido que en México existía un control concentrado, es decir, que solamente el Poder Judicial de la Federación podía interpretar la Constitución y no los jueces de jerarquía ordinaria, vamos a llamarle así. Pero el texto de la Constitución, es decir, el artículo 133 no cambió. ¿Cómo puedes tú interpretar que sin necesidad de modificar la norma constitucional, porque de antemano el artículo 133, que es copia de la Constitución norteamericana, prevía el control difuso? El control difuso quiere decir que cualquier juez de cualquier jerarquía puede aplicar una norma constitucional y dejar de aplicar una norma ordinaria porque esta es contraria a la norma constitucional, es decir, hay una jerarquía. Ya le exigía el artículo 133 a los jueces realizar esto, pero la Corte Mexicana dijo que lo que decía no decía. Y entonces después ahora viene con las restricciones constitucionales que también eso es en contrario al texto de la Constitución. ¿Cómo podemos interpretar la Corte, desde tu punto de vista, la Corte Mexicana puede violar derechos humanos por sus decisiones? Ok, me parece que la respuesta de si puede o no violar derechos humanos, me parece que sí. Yo me atrevo a decir que sí, y con la salvedad de que hay cierta justificación en este criterio de parámetro de control de regularidad constitucional y restricción expresa. Hay cierta justificación en el sentido, me parece, de sustentar, yo lo veo de esa manera, de sustentar la supremacía constitucional, tomando en cuenta que
me vuelvo a regresar. Precisamente el 133 constitucional, pues refiere, ¿no? Que la Constitución, las leyes que emanan de la misma y los tratados internacionales que se celebran de conformidad con el propio texto constitucional, serán ley suprema en el Estado mexicano. Me parece que esa es la esencia del 133 constitucional. Pero bueno, ahorita que menciono este 133 constitucional, a grosso modo, voy a regresarme a la primera parte que me preguntaba en el sentido de por qué o cómo es que este 133 constitucional, me parece, podríamos decir, ha dado para mucho. Y digo que ha dado para mucho así en términos muy coloquiales, muy vulgares, porque en efecto, me parece que uno de los artículos de la Constitución Política Mexicana, los cuales ha tenido, digamos, interpretaciones por parte de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, han tenido interpretaciones que son discordantes, ¿no? Es decir, recordemos que en una interpretación literal, pues se refiere que prácticamente en la cúspide se encuentra la Constitución, en un segundo lugar las leyes federales, y en un tercer momento, atendiendo a la propia literalidad, se encuentran los tratados internacionales. En algún otro momento se estableció que se encuentra en la cúspide de la Constitución Política Mexicana, a la par debajo las leyes federales y a la par los tratados internacionales. En otro criterio se estableció que se encuentra en un primer momento o en la cúspide de la Constitución, en un segundo momento en una segunda posición jerárquica, que aquí voy a mencionar la palabra jerarquía. En una segunda posición se encuentran los tratados internacionales, puesto que interviene la voluntad de las entidades federativas y en razón de eso, pues se compromete la voluntad del Estado mexicano, y en un tercer momento las leyes federales. De tal manera que incluso hubo un criterio, de los más recientes, que establecía que la Constitución y los tratados internacionales, en tratándose de la defensa y protección de los derechos humanos, se podrían encontrar incluso a la par, hasta que sucede lo que precisamente hemos comentado, que en esta contradicción de tesis 293/2011, resuelta en 2013, pues prácticamente en un primer lugar se establece que precisamente esa interpretación que se hace en esta contradicción de tesis no se hace desde un punto de vista de una jerarquía normativa, sino más bien se hace una interpretación en el sentido de considerar que tanto los derechos humanos que emanan la Constitución como los derechos humanos que emanan de los tratados internacionales, todos en su conjunto constituyen lo que podríamos llamar un bloque de constitucionalidad y un bloque de convencionalidad, o también, como se ha dicho, un parámetro de control de regularidad constitucional, que parte del supuesto que estamos hablando de fuentes. Una fuente en la Constitución, una fuente de los derechos humanos con sede en la Constitución, y una fuente de los derechos humanos con sede en los tratados internacionales. Pero me parece que este primer momento en el que se establece este parámetro de control de regularidad constitucional y se considera como una fuente, digamos, homogénea, una fuente armónica de los derechos humanos, me parece que precisamente obedece al hecho de interpretar armónicamente, no de forma aislada, solo el contenido del artículo 133 constitucional. Me parece que ello obedece a interpretar armónicamente el contenido del artículo primero constitucional, ¿no? Porque miren, si ustedes aprecian la redacción del artículo 133 constitucional, sí da tintes de una jerarquía normativa. Esta Constitución, las leyes que emanan de ella y los tratados celebrados de conformidad con la misma serán ley suprema. Pero vean que la redacción y el sentido que genera el contenido del artículo primero, párrafo primero, me parece que lo pone en un plano horizontal al referir que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿no? Y me parece que esa interpretación armónica
y que implica una comunión entre el artículo primero, entre el artículo 15, por ejemplo, entre el artículo 89, fracción décima, entre el artículo 105, inciso G, y el propio artículo 133 constitucional, me parece que sí genera las bases y las condiciones para poner en un plano de igualdad como fuente en materia de derechos humanos a la Constitución y a los tratados internacionales. No obstante, yo insisto, en aras de que pretender salvaguardar, ¿no?, esa supremacía constitucional que me parece que ha sido la esencia histórica del artículo 133 constitucional, me parece que sí hubo un exceso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar y al tutelar y favorecer restricciones expresas al texto constitucional. E insisto, lo grave es que esta restricción expresa, este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto que ha abierto las puertas y ha sentado las bases, como lo decíamos en un primer momento, para que figuras como el arraigo, como la suspensión de derechos civiles y políticos, como la prisión preventiva oficiosa, y ojo, y lo que se les ocurra meter, así lo voy a decir literal, lo que se le ocurra meter al legislador, a la Constitución, por supuesto que va a ser y seguirá siendo válido dentro del punto de vista de nuestro derecho interno, ¿no? Aquí lo lamentable es que reformas al texto constitucional violatorias a los derechos humanos, que existen muchas, pues prácticamente podríamos decir que están avaladas por el propio Congreso de la Unión, están avaladas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso por supuesto que atenta contra los derechos humanos de las personas. Antes de que Frida nos haga unas preguntas que ya tenemos, yo quiero hacer una acotación para ver cuál es tu opinión, mi querido doctor. Mira, en 1994, que ya pocos recuerdan, que ahora como se critica mucho al presidente actual, pero en aquellos tiempos cambiaron completamente la Constitución y quedamos casi como 4 o 5 meses sin ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces hubo una reforma muy importante donde se crearon los medios de control constitucional. En este sentido, ya existían las controversias constitucionales, pero se agregan las acciones de inconstitucionalidad, y en 1994-1995 se desarrolla el concepto regularidad constitucional. Entonces, ¿cuál era la idea en aquella época? La supremacía constitucional. Esta es una regla, no es un principio, porque se tiene que aplicar siempre. Es decir, solo por el hecho de que esté en la Constitución, sin importar los contenidos, como bien ha señalado, ¿no? Ya con eso, pues no hay ni qué discutir, ¿no? Por el principio de supremacía o la regla constitucional, bajo el principio de regularidad constitucional. Pasa el tiempo y viene la reforma de 2011, ¿no? Y entonces estamos en otra época, en la época de los derechos humanos. Se amplía el texto constitucional. Porque cuando me preguntan, por ejemplo, algún estudiante me dice, profe, ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? Yo les contesto, no sé, porque para mí son constitucionales también todos los que están en los tratados internacionales, como lo dice el propio artículo primero. Entonces se convirtió en una constitución abierta. Y entonces se crea el concepto de bloque de constitucionalidad, donde abarcan tanto los tratados de derechos humanos y los derechos constitucionales. Pero la Corte no quiere utilizar el concepto de bloque de constitucionalidad y vuelve a medir, como en 1994, y crea el concepto de regularidad constitucional nuevamente. Entonces, aquí
realmente lo que tenemos es que son contextos diferentes. Porque en la reforma del 94, eminentemente lo que importaba eran medios de control constitucional, porque la mirada estaba en la Constitución. Pero en el 2011, la mirada ya no está en la Constitución, sino está en el ser humano. Entonces, el argumentar bajo la idea de regularidad constitucional se me hace a mí un concepto ya que debería haber sido superado, ¿no? Y que si bien es cierto, el artículo 133 pudiera dar idea a diferentes interpretaciones, sin embargo, yo creo que ahora sí sistemáticamente, por las reformas, pues ya está hecho. Ya está hecho porque la propia Constitución, al crear una cláusula de apertura a los derechos humanos de corte convencional o internacional, pues lo que está haciendo es realmente, como lo dice también el artículo 1 de la Convención Americana, los estados partes se comprometen a respetar, garantizar, etcétera, etcétera, los derechos y libertades de la Convención. Entonces, bajo toda esta idea que te acabo de manejar, me gustaría conocer tu opinión, mi querido doctor, y después nos vamos a ir a unas preguntas ya que tenemos a través de los que nos siguen en Facebook. Gracias por tu paciencia, mi querido Eliseo. Ok. Pues mire, considero realmente que, a ver, ¿cómo entrarle al planteamiento? Me parece que precisamente uno de los retos que tenemos nosotros como estudiosos del derecho, como investigadores, operadores de justicia, es precisamente fomentar, ¿no? Y enriquecer estas figuras que se han generado después de la reforma del 10 de junio del año 2011 en torno a la protección y tutela de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque primero habría que considerar, y lo mencionabas hace un momento, ¿no? Tenemos un parámetro de control de regularidad constitucional, me parece que es una figura que tiende a pretender salvaguardar a toda costa digamos, esa idea, esa noción que se tiene de supremacía constitucional, aún en contra de los derechos humanos del ser humano, aún en contra de los derechos humanos de la persona, pero aquí habría que tomar en cuenta lo siguiente. Me parece que ha quedado demostrado que al interior del Estado mexicano se violan derechos humanos a diestra y siniestra, ¿no? Es decir, hoy por hoy, o sea, al día de hoy, la violación a derechos humanos es sistemática. Me parece que se genera violación de derechos humanos por parte del Poder Judicial, por parte del Poder Ejecutivo y por parte del Poder Legislativo. Entonces, esas nociones de parámetro de control de regularidad constitucional y de supremacía constitucional, me parece que son una especie, yo lo diría así vulgarmente, como una especie de patadas de ahogado para pretender salvar o sostener a toda costa instituciones jurídicas que atentan contra los derechos humanos de la persona, pero que a la luz de nuestro sistema jurídico mexicano, me parece que pareciera que no existieran. Es decir, es una forma de matizar la violación a los derechos humanos. ¿Por qué digo matizar? Porque eso sucede al interior. Figuras como la supremacía constitucional, como el parámetro de control de regularidad constitucional, como la restricción expresa a derechos humanos, como pretender justificar que la prisión preventiva oficiosa obedece a las exigencias de la sociedad por salvaguardar la seguridad pública, por salvaguardar el Estado de Derecho, no es otra cosa que pretender matizar, lo que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, lo que a la luz de organismos internacionales protectores de los derechos humanos, y me refiero a Sistema Universal y Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, es por demás evidente que constituyen actos, omisiones, disposiciones legales
violatorias de derechos humanos. Para muestra, yo ya les comentaba precisamente hace un momento comunicados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, comunicados y preocupaciones que emite el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos. Entonces me parece que tenemos que, como estudiosos del derecho, tenemos que abonar a robustecer y a insistirle al Estado mexicano, y me refiero a Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que conceptos e instituciones jurídicas como el principio pro persona, como la interpretación conforme, como el control de convencionalidad difuso ex oficio, como el bloque de constitucionalidad, como el bloque de convencionalidad, son instituciones jurídicas que tienen que robustecerse a toda costa. Y me parece que en esa tarea estamos inmiscuidos académicos, operadores de justicia, investigadores, estudiosos del derecho. Me parece que es una lucha ardua, porque precisamente entonces pareciera que a la luz del sistema jurídico mexicano, ustedes escuchen los discursos, lo voy a decir respetuosamente, escuchen los discursos de la clase política. Cuando refiero a la clase política me refiero al legislativo, al ejecutivo y al judicial, y pareciera que en México no pasa nada. Pareciera que en México no se violentan los derechos humanos. Pareciera que en México existe una garantía, protección, tutela y defensa de los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Pero volvemos a lo mismo. A la luz de organismos internacionales protectores de los derechos humanos, se ve y se percibe otra cosa. Me parece que de ahí entonces la resistencia por parte del poder del Estado mexicano, ejecutivo, legislativo, judicial, de intentar a toda costa matizar a través de ciertas instituciones jurídicas esta constante violación a derechos humanos que existe. Esa sería mi opinión, estimado colega. Gracias, doctor. Pasamos a las preguntas. Nos pregunta Merly, nos dice un comentario y una pregunta. Excelente tema. Tengo una duda. ¿El control de convencionalidad, cuando se promueve a petición de parte en un juicio civil, se hace hasta dictar en la sentencia definitiva o es una resolución independiente? Prácticamente una de las características que tiene el ejercicio del control de convencionalidad en su modalidad difuso ex oficio, yo digamos, me voy con esta connotación, implica prácticamente que, a diferencia del control constitucional concentrado, en el cual se apertura un expediente exclusivamente para determinar si existe o no violación a derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. En el control de convencionalidad difuso ex oficio, prácticamente, digamos que implica una determinación que puede emitirse en la propia sentencia del expediente de origen, donde se va a determinar que determinado precepto jurídico, de que determinada norma constitucional, norma infraconstitucional, contraviene a la propia Constitución o contraviene a los tratados internacionales. Es decir, digamos que la resolución se emite dentro de la propia sentencia o resolución que resuelve el fondo del asunto, es decir, no requiere una cuerda separada, implica prácticamente lo mismo. Menciono brevemente, ustedes pueden checar recientemente, por ejemplo, en materia de juicios ejecutivos mercantiles, ya se ha aplicado este tipo de control de convencionalidad difuso ex oficio en el momento en el que el juzgador, al dictar la sentencia definitiva en ese juicio ejecutivo mercantil, en el que determina si se acredita o no la acción cambiaria directa, en esa misma sentencia puede, por ejemplo, regular los intereses moratorios y referir que, por ejemplo, un interés moratorio del 10% anual es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no recuerdo el artículo 20 o 21, que prohíbe la explotación del hombre por el hombre y refiere que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre. Entonces, a pesar de que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refiera que el pacto de intereses moratorios sea convencional entre las partes,
También esto no implica que atendiendo a este control de convencionalidad difuso ex oficio, el juzgador, en aras de salvaguardar derechos humanos, en aras de tutelar disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pueda regular esos intereses moratorios y minimizarlos. Es decir, yo he tenido la oportunidad de verificar algunas sentencias donde la parte actora, por ejemplo, reclama el 10% de intereses moratorios, y cuando el juez dicta la sentencia definitiva, condena al pago de la suerte principal, pero refiere, por ejemplo, ¿sabes qué? Parte demandada, no vas a pagar el 10% de interés moratorio porque es un interés usurario prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en este sentido te condeno únicamente al pago del 6% de interés legal anual, por ejemplo. Esa es una forma de que se materialice este control de convencionalidad difuso ex oficio, por citar un ejemplo. Muy amable, doctor. Excelente tema, nos dice Basilio. Graciela, pregunta al doctor Eliseo. Usted como experto en la materia, ¿cómo advierte el panorama en materia de derechos humanos en los próximos 10 años? Me parece que si seguimos con esta ruta lamentable que hemos comentado en la actualidad, de que se sigan tutelando restricciones expresas de violación a derechos humanos en el propio texto constitucional, si se sigue fomentando la simulación en la protección y tutela de los derechos humanos, entre muchos otros aspectos que me parece que vivimos el día al día. Si ustedes ven al día, seguimos viendo a lo largo y ancho del país violaciones de derechos humanos por parte de las policías. Me refiero a la policía municipal, a policías estatales, a policías federales. Me preocupa también la ruta que está siguiendo el tema de la militarización en la que se está cayendo en el Estado mexicano. Precisamente yo mencionaba hace un momento algunos informes y observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, algunos informes sobre la situación de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Desde 2013, 2015 y hasta la actualidad se sigue advirtiendo que es grave depositar las tareas de la policía en la milicia. Vemos también a lo largo y ancho del país violaciones sistemáticas de derechos humanos de pueblos y de comunidades indígenas. Y vean, aprovecho también aquí para comentar, por alguna cuestión actualmente de reestructura en algunas funciones aquí de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de que algunas direcciones tenemos temas específicos a tratar, en la actualidad digamos que estamos conociendo de manera abierta de diversas quejas en materia de derechos humanos de muchas materias. Y aprovecho aquí para comentar lo siguiente. Dentro de estas quejas no especializadas que llegan, por ejemplo, a mi oficina, el primer lugar de queja las ocupa temas relacionados con violencia familiar hacia mujeres, temas relacionados con violación de derechos humanos en torno a juicios de guardia y custodia, temas relacionados de violación a derechos humanos relacionados con pensión alimenticia y temas relacionados con violación de derechos humanos por parte de la policía. Entonces vean cómo esto nos refleja que esa violación de derechos humanos estructural hacia mujeres, por ejemplo, subsiste en la actualidad. Ayer mismo una persona conocida me hablaba por un tema, vean qué tan sencillo y tan complicado a la vez. Una profesora está sufriendo, digamos, amenazas y violaciones de derechos humanos en una comunidad allá por Sabanilla, que en la mayoría que estamos en el foro somos de Chiapas, conocen la región. La propia comunidad y propios compañeros maestros están violentando a esta profesora, pero ojo, resulta que por estar cubriendo un interinato, por el hecho de ser mujer, para empezar,
ella ya presentó una demanda a la Fiscalía, ya solicitó la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas. El evento tiene aproximadamente un mes y es día que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas no le autorizan su traslado o su cambio de adscripción laboral de esta joven maestra a un lugar donde corra peligro. Porque, ojo, porque como está cubriendo un interinato y como no tiene un trabajo de base, la SEP le va a dar preferencia a alguien que tenga mayor antigüedad por encima de sus derechos. Entonces vean cómo un ejemplo tan claro nos pone en evidencia que una autoridad educativa prácticamente está desatendiendo y está omitiendo tutelar los derechos humanos de una profesora de su adscripción y que puede implicar que ponga en riesgo su vida o que incluso puedan matar a esa profesora. Pero ojo, algo tan sencillo que pasa en nuestro estado que pone en evidencia entonces esta violación sistemática a derechos humanos. Yo agregaría aquí otros temas y ya concluyo con la respuesta. Subsisten casos de tortura, tenemos un sistema penitenciario deficiente, se sigue generando, por ejemplo, actos de discriminación en contra de la comunidad de LGBTQ y más, etcétera. Entonces, me parece que si seguimos en esta lógica, desde el punto de vista del discurso político, estamos bien en materia de derechos humanos y no pasa absolutamente nada, cuando la realidad refleja otras circunstancias, me parece que sí avisoro una crisis generalizada de violación a derechos humanos, y eso me parece bastante grave. Entonces, en algún momento podríamos tener algunas fallas en el sistema o tenemos fallas en el sistema. No, me parece que sí, subsisten fallas en el sistema. En algún otro foro, por ejemplo, yo comentaba casos muy específicos, por ejemplo, sobre violación de derechos humanos. Las preguntas, voy a hacer dos. Okay. Sobre violación de derechos humanos, por ejemplo, de personas indígenas privadas de la libertad. Yo comentaba en otros foros que, por ejemplo, una queja generalizada de personas indígenas privadas de la libertad es una falta de defensores, una falta de defensa técnica y la falta también de defensores que conozcan su lengua y su cultura. Por ejemplo, es solo ese rubro a mí me pone en evidencia que en el sistema de administración de justicia y particularmente en lo que hace a la defensoría pública, que esa implica prácticamente que todo el sistema de defensoría pública en el Estado mexicano perteneciente al Poder Judicial es totalmente deficiente. Ahora, ¿pero qué implica esa deficiencia? Pues esa deficiencia implica un nulo acceso de pleno acceso a la justicia. Es decir, el artículo 17 constitucional claramente dice que todas las personas tienen acceso a la justicia, tienen derecho de audiencia, tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a defenderse, pero ¿cómo se van a defender personas que no teniendo los recursos económicos, que viviendo en condiciones de marginación, que viviendo en condiciones de pobreza, no tienen acceso a un abogado particular, pero además el sistema de defensoría pública en México es deficiente? Yo agregaría también ahí, si hablamos del Poder Judicial, que los propios informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de la ONU, aquí lo tengo sobre la mesa, cuestionan el alto grado de corrupción que existe, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no? Entonces sí me parece que sí hay muchas fallas. Yo insisto, a partir de que se generó la reforma constitucional 10 de junio del año 2011, me parece que los derechos humanos están en bocas de todos. Todos hablamos de los derechos humanos. Todos tenemos un discurso apropiado. Me incluyo en esa crítica. Pero me parece que materializar la defensa, protección y garantía de los derechos humanos, ojo, ahí está la gran tarea. Ahí está la gran tarea. Entonces sería que los derechos humanos lo utilizamos a conveniencia de las personas, o sea, de nosotros. Pues me parece que en algunas ocasiones sí se juega con el discurso. Me parece que en algunas ocasiones sí se juega para el discurso, pero insisto, por eso ahí la tarea es de una suma de voluntades y la tarea
es sumar las voluntades del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, e incluso también la voluntad propia, la voluntad de todos y cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? En pro de los derechos humanos. Excelente. Bueno, ya llegamos al final de este Viernes de Derechos Humanos. Ha sido demasiado interesante. Se han tocado muchos temas. Yo sugiero a los que no llegaron desde el principio que lo vuelvan a ver. Hemos tocado cosas muy profundas, sensibles, y lo más importante, a pesar de que son nuestras opiniones, que eso tienen un sustento, que eso es lo más importante de una opinión, que tenga un sustento. Yo creo y estoy convencido de que los derechos humanos son una solución a los problemas humanos del planeta y de los demás seres vivos. Pero son un problema muy grande, porque las aspiraciones no se reflejan en la realidad. Y entonces es un contrasentido. Por un lado es la solución y por el otro lado el problema. ¿Cómo podríamos concluir, mi querido doctor Eliseo Muñoz Mena, para decir feliz fin de semana? Bueno, aprovechando el espacio para que yo no me quede con algunas ideas que tenía yo, me parece que también es importante poner sobre la mesa de que dentro de esas deudas que yo mencionaba en un principio, me parece que todavía también el Congreso de la Unión nos sigue debiendo las leyes reglamentarias a los artículos 29 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son dos preceptos constitucionales que requieren de su ley reglamentaria que hasta la fecha no se han emitido. Eso sería también un punto que me gustaría poner sobre la mesa. Dos, me preocupa también el tema relacionado con el incumplimiento o la falta de eficacia de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales de los derechos humanos. Si bien es cierto, precisamente al reformarse el artículo 102, apartado B, se incluyeron algunos candados, como el hecho de que cuando una autoridad que se niega el cumplimiento de una recomendación, la funde y la motive, como el hecho también de que la autoridad que se niega a cumplir con una recomendación tenga la obligación de comparecer ante el Congreso de la Unión o ante las legislaturas locales. Yo les comentaba en estos informes, en estas relatorías por parte de organismos tanto del sistema universal como del sistema interamericano, dejan sobre la mesa esa preocupación que genera el incumplimiento de estas recomendaciones. Y en este sentido, por ejemplo, me parece que sí es importante ya ir pensando en una reforma constitucional para dotar de efectividad y de verdadera eficacia a las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos protectores de derechos humanos a nivel local. Y aquí hago un paréntesis. En este sentido, por ejemplo, el estado de Oaxaca tiene una figura que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, que implica que ante el incumplimiento de una recomendación que emita la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, la víctima puede ocurrir ante una sala constitucional especializada a exigir el cumplimiento judicial de esa recomendación. Otro tema que también me parece muy importante, yo lo decía, es el tema de la militarización de las tareas policiales, y también comentar que incluso yo tuve la oportunidad de escribir ese artículo en una revista aquí del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, es relacionado con la creación de un ombudsperson a nivel municipal. Yo ya les comentaba ahorita que por cuestiones de reestructura estamos recibiendo quejas de casi de todo, y ojo, también existe un sinnúmero, existe un número exagerado de quejas que son de competencia municipal. Y en ese sentido me parece que ya es importante en la actualidad, precisamente atendiendo a esta nueva cultura que existe en materia de derechos humanos y que implica pues que, como decía el doctor Lascano ahorita, ¿no? Los derechos humanos son como que son el problema
y son la solución. Hay ventajas y hay desventajas. Una ventaja, por ejemplo, que tiene el hecho de la gran difusión que tienen los derechos humanos, pues es que ahorita también mucha gente está presentando sus quejas, pero eso también nos pone en evidencia que la violación de derechos humanos es generalizada. Pero eso también pone en evidencia entonces la necesidad de que hayan organismos protectores de los derechos humanos especializados por competencia, es decir, Comisión Nacional de los Derechos Humanos para temas del orden federal, comisiones estatales de los derechos humanos para temas del orden estatal, y obus persons a nivel municipal para que atiendan violaciones a los derechos humanos que emanen de autoridades municipales. Yo de propia cuenta les puedo decir, yo trabajé 20 años para la administración pública municipal, sé cómo nos las gastamos, pues lo digo con mucho respeto, pero también con mucha responsabilidad. Se cometen muchas violaciones a los derechos humanos desde el punto de vista de la administración pública, ¿no? Y a ver, un punto más, estimado colega, por aquí lo tenía. Adelante, adelante. No me quiero quedar con ese No vayas a decir frasco dentro. no vayas a decir que te violamos derechos humanos porque no te dejamos expresar. Vamos a poner una medida cautelar para ampliar el tiempo de transmisión. Adelante. Correcto. Me parece que ya perdí el hilo, pero bueno, ojo, insistir en esos temas entonces. En el tema del cumplimiento de las recomendaciones, el tema de creación de organismos protectores de derechos humanos a nivel municipal, me parece que sí es importante. Y pues prácticamente lo principal es la materialización de los derechos humanos. Es que sumemos esfuerzo, ¿no? Que nuestras conciencias cambien, casi elevar una oración para que la clase política piense un poco diferente, ¿no? Y vaya más allá del discurso en pro de los derechos humanos. Me parece que con ello termina. No, ya sé qué iba yo a decir. Y no me lo quiero callar. Es necesario también fortalecer las autonomías de los organismos protectores de los derechos humanos a nivel estatal. Es importante que se rompa ese vínculo, es importante que exista un divorcio, en el buen sentido de la palabra, entre el ejecutivo local y los organismos protectores de los derechos humanos. Porque precisamente al existir esa comunión, diríamos en derecho romano, ese contubernio, ¿no? Me parece que en aras de ese contubernio que se vive a nivel local, pues prácticamente se apadrinan las violaciones a los derechos humanos. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades de los gobiernos estatales, que siempre tocan una puerta arriba, dicen, ¿sabe qué? Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vengo contigo, lo digo también de manera muy respetuosa, de manera muy profesional, vengo contigo porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, desde Baja California Norte al sur, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, ese tema también es muy importante, reforzar la autonomía, reforzar esa capacidad que deben de tener para atender violaciones a derechos humanos. Y ya por último, sí ya me iré contento, pues también comentar, estimado colega Jorge, Alfonso Jaime Martínez Lascano. Porque no llamo Jorge. No te voy a cambiar el nombre. Considero que en nuestro estado de Chiapas hay mucho por hacer en materia de violación de derechos humanos. Yo ya lo he dicho otras veces y lo voy a volver a decir aquí. Me parece que el estado de Chiapas es uno de los estados que ocupa el primer lugar en violaciones a derechos humanos, ojo, en los rubros que te quieras imaginar, periodistas, defensores de derechos humanos, niñas, desplazamiento forzado, personas privadas de la libertad, casos de tortura, conflictos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que reforzar y redoblar esfuerzos, tenemos que cambiar conciencias para que las cosas en nuestro bello estado de Chiapas cambien. Es cuanto, mi estimado amigo. No, muchas gracias, la verdad. No vamos a alzar una plegaria a los políticos porque la FIFA ha prohibido, nos van a suspender el partido, porque les vamos a decir, y no quiero que se piense que esa plegaria que se merecen, ¿verdad? La verdad es muy triste lo que señalas y es importante subrayarlo, que hay instituciones
que simulan, protegen violaciones graves y que muchas veces de manera discrecional a veces les dan mayor prioridad a casos que no tienen sustancia, aún sin pruebas. Eso es muy lamentable. Cualquier órgano de cualquier tipo que no tenga independencia, no tenga autonomía, pues no es ningún órgano, no tiene nada que hacer. Entonces, esa es una muy buena reflexión y lo quiero subrayar. Bueno, pues hemos llegado, no nos pongamos tristes. Muchas gracias, mi querido Eliseo Muñoz, es un placer, como siempre. La verdad es que compartimos muchas ideas comunes y cada vez que nos encontramos, pues a mí me ha dado mucho gusto. Y como siempre, estás invitado, te vamos a volver a emplazar para que nos sigas contando. Una de las cosas fundamentales de los derechos humanos es la promoción y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir difundiendo para que lleguen a más lugares y que sobre todo existan defensores de derechos humanos que contribuyan a disminuir estos datos tan graves que nos has mencionado. Muchas gracias, Frida. Muy amable. Frida, gracias. Gracias a ustedes, doctores. Un gusto. Bueno, y nos vemos en otro viernes de Derechos Humanos. Mañana continuaremos con el proceso estudiantil. Nos vemos a las 10 de la mañana. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches, adiós.